vamos a ver por parte de Roar y del canal de Spybex la película que DreamWorks no debió cancelar. Me and My Shadow. Ah, yo y mi sombra. Yo había leído Yo y el show. La cantidad de proyectos Oh, cancelados ok, ya. Voz de Loquendero. Nice. de la animación es abismal. Series, temporadas nuevas, episodios, y el tema de hoy, películas. Hay toneladas de películas que por X o Y razón fueron canceladas. Creo que había una idea para hacer La princesa y el sapo 2. Ahora que caigo en cuenta. Creo. No estoy muy seguro. Diferencias creativas, problemas internos, el estudio que la estaba produciendo cierra, y entre otras razones. Pero Oh, lo que estaba de fondo era una posible adaptación de Let's Running. Espérate. el estudio LOL. A ver, esto me suena un montón a que sería una adaptación en película de ese cómic, ¿no? Es que en Let's Running, como es Mikey, cuando avanza bastante, la idea es aún más vieja de esta. A ver, pareciera que es como si hubieran perdido sus poderes. Es que en The Last Running al final, Mikey consigue criar a las nuevas, o bueno, conocer a las que serán las futuras nuevas tortugas ninja. Puede ser por tu conexión, Matías, porque aquí en principio todo va bien. Esa película cancelada salió mucho antes que el cómic. Ah, ok, no, entonces no puede ser. Llegué a pensarlo porque, bueno, justamente Mikey con las demás tortugas. que la estaba produciendo cierra, y entre otras razones. Pero de la cantidad de películas animadas canceladas, jamás Las tortas hubo una ninja. que me haya puesto tan mal como Me and My Shadow. Una película producida por DreamWorks, estudio que no necesita una presentación. Es una montaña rusa de expectativas. Ok. Sí, sé que en The Last Running todas mueren, pero como tal podría ser un guiño al hecho de que como llegan nuevas al final de ese cómic básicamente, y Mikey alcanza creo que a criarlas en algún momento o las rescata, no estoy muy seguro, fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi la imagen. Pueden estar en la cima del mundo, y al otro día... Todo comenzó en el año 2010. Turbo a mí me gusta, por cierto. DreamWorks venía de sacar 3 excelentes películas. Bienvenido, Juan, por no ¿cómo decir estás? Que 2 de ellas actualmente son consideradas obras maestras. acaba En de ese mismo canjear momento se estirarse. anunció una Estirarse, me acabo de acordar que te quiero mandar una opción. Ok. nueva película del estudio, llamada Me and My Shadow, o Yo mi sombra para los amigos. Turbo Deidad. Una cinta que trataría de una sombra que busca una vida de aventuras emocionantes, pero vive, literalmente, a la sombra del hombre más aburrido del mundo, y ambos tendrían que detener a una sombra malvada que quiere liderar una rebelión para que las sombras se apoderen del mundo. Ok, el concepto ya me gusta bastante. Una idea fresca, con potencial, un Suena concepto interesante. brillante que pese a no ser tan original, había algo Pues que espero te mejores pronto, Juan. hacía brillar a esta película. ¿Pero qué exactamente? Vamos a ver. Es verdad, el villano de la princesa y el sapo puede hacer eso. Esta película contó con al menos 3 directores diferentes. El primero siendo Mark Dindal, conocido por ser el director de películas como Los gatos no bailan, Las locuras del emperador, Chicken Little, y la película animada de Garfield. A mí la de Chicken Little también me gusta, he de decir. Puede que capaz la veo ahora y digo tremenda porquería, pero a mí tanto la de Turbo como la de Chicken Little me traen buenos recuerdos. El año pasado. Y la de Garfield no la he visto. Su lugar fue Alessandro Carloni, quien más adelante sería el codirector de Kung Fu Panda 3, y por último... Ror me está mencionando sobre lo de Mikey. Es bastante interesante, pero esa película era una idea de secuela de una película de Tortugas Ninja que salió hace mucho. Originalmente iba a ser una trilogía, pero la primera le fue mal, entonces cancelaron todo. Es de esta película en la que en una parte Rafael utiliza una armadura o algo así y se pelea con... Se pelea con Leonardo, ¿cierto? Y los diseños son como más cabezones. Esa película yo me la vi. No me la vi en cines, pero la vi en televisión. Hace bastantísimo tiempo me la vi en televisión. Lo único que me acuerdo es eso porque esa parte es brutal. Cuando Rafael con el traje negro creste se pelea contra Leonardo. 48 acaba de canjear nada de palabrotas por 5 minutos. Ok, está bien. La idea era que las tortugas perdieran su mutación, a excepción de Mikey, por lo que entiendo. A ver, interesante cuanto menos. Chicken Little es para verla y buscar todos los memes más que la película en sí. Pinche película toda estúpida. La voy a volver a ver. Mi costocondritis me duele bastante, me duelen las costillas. Uy, pues espero entonces te mejores, Juan. O dado el caso,
pues si necesitas para eso algún tratamiento en concreto, que lo estés siguiendo al pie de la letra. Sí, a ver, es una idea interesante lo de que perdieran su mutación. Tenemos a Edgar Wright, conocido por sus películas como la trilogía del Corneto, Baby Driver o la de Scott Pilgrim. Además de contar con las voces de actores como Josh Gad, y la contraparte sombra sería interpretada por Bill Hader, quien tal vez lo conozcan por ser uno de los oficiales que pasa tiempo con McLovin en Super Cool. Pero dentro del mundo de la animación, está bien. actor también tiene gente talentosa, básicamente. Como Flynn Loco en Lluvia de Hamburguesas y Temor en Intensamente. Como dato curioso, hace muchos años, el actor... Se me había acabado de... Creo que se me había acabado otra vez, y no sé por qué, de laguear la pestaña de YouTube, pero bueno. Como dato curioso, hace muchos años, el actor Josh Gad subiría a sus historias una foto de él, junto a otras personas del reparto. Además, sí se congeló, ¿verdad? Yo también lo vi. Yo también lo vi, se congeló y no sé por qué. El nombre de Alessandro Carloni. Pero, recuerden bien este detalle de que el guión ya estaba hecho en el 2012, ya que este pequeño detalle será más importante después. Y ahora, pasando a la historia de la película, como esto se trata de un proyecto cancelado, es muy difícil resumir la historia de algo que jamás se materializó, así que estaré usando todo el material que está suelto en internet, como artes conceptuales. No me han dado ningún tratamiento, estoy tomando las citas para control médico, pero como tal es una enfermedad, Juan, o sea, lo que tienes entraría en la categoría de es una enfermedad concreta, es algo concreto. Porque me dices que tiene que ver con las costillas y me diste el nombre. Yo nunca había escuchado de eso en mi vida. A ver, el principio es que en la T morada no afectó, pero en la Y roja fue a mí en donde se petó. O sea, se petó en absolutamente todo. Da igual que fuera en Twitch o en la Y roja. De producción, lo que se petó fue la página en la que estamos viéndolo. Un rompecabezas, aunque no será tan exacto sabiendo que hay algunos que directamente son animaciones de prueba. Así como también intentaré destacar algunos detalles a mi manera, porque el usuario angloparlante... Ya es una de estas películas que ya comienza como a tener este estilo similar a otras, o sea que este tipo de animación ya la reconoces. Me ganó la idea. Aunque este video ya estaba planeado desde agosto del año pasado. La película, bueno, a ver, a veces pasa. Un mundo como el nuestro, pero cuando llega a la oscuridad nuestras sombras desaparecen y son transportadas a una civilización en la que solo viven las sombras. Esta película es como ¿a dónde van las sombras cuando oscurece? Así como qué hacen los juguetes cuando no los vemos. A ver, el concepto está interesante y veo que me estás diciendo que sí. Sí, los cartílagos de las costillas están inflamados y duelen, ok, sí suena bastante doloroso. Pues hay que intentar verlo desde el punto, Juan, de que por lo menos, al igual que en el otro caso, saben específicamente ahora lo que tienes y por ende vas a poder recibir el tratamiento necesario. Pero además estoy en las citas para saber qué procede. Seguramente haya medicamentos antiinflamatorios, también algún tipo de analgésico para el dolor si llega a escalar demasiado. Debe haber estrategias, o yo espero que las haya, Juan. Te deseo la mejor de las suertes y pues que sigas todo lo necesario en tu proceso médico y que no tome mucho tiempo. Era animación híbrida, está interesante. Tengo un gato encima mío, nice. No los vemos, ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo a la cuestión? ¿Qué? Hay un mundo secreto donde viven las sombras, y este mundo es muy dinámico. Hola Chobel, ¿cómo estás? Pues los estudios bien, a ver, el 23 de este mes terminó el primer semestre de la especialización y me quedaría un semestre más. Ha sido bastante duro, tengo de hecho varios formatos aún por hacer, por lo que este directo no será muy largo. Pero como tal vamos pasando todo, así que gracias Chobel. En vacaciones, además de estar con lo del canal, tengo que hacer un curso de inglés que me exige la universidad. No solo con sombras de humanos, sino de sombras de hasta animales como perros, gatos y delfines, y hasta tendrían la capacidad de hablar con los humanos, pero entre todas estas sombras... Ok, o sea, básicamente entra a aplicar la sombra de absolutamente todo. Me daría mucha curiosidad si aplica la sombra de un árbol, por ejemplo. Y podían comunicarse entre todas, o sea, todas las sombras son una especie como tal, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Sí, me imagino que lo de las citas en EPS o en donde estés son demoradas, Juan. Eso sí es lo de siempre, tristemente. Yo por suerte ya terminé con lo jodido. Este mes solo tengo 7 evaluaciones. Ok, te deseo muchísima suerte en eso, Horror. La sombra es una sombra. Conocemos a Stan.
Aunque, en algunas fuentes oficiales, él y Stanley son conocidos como Daniel. Pero yo voy a llamarlo por Stanley, porque me recuerda al Stanley Ipkiss de la película de la máscara, además siento que ese nombre le queda más bonito. Ok. En fin, Stan es un tipo alegre, entusiasta Daniel. y muy energético. Pero a pesar de todas estas cualidades, su contraparte humana era todo lo contrario. Referirme a estos dos Ok. puede ser medio confuso para algunos, así que solo para que quede claro. Está bien, está Stan es bien. la sombra, y Stanley es el humano. Stan es la sombra, Stanley es ok. un tipo tímido, cobarde, inseguro y abrumado por la ansiedad. Tranquilamente Sí podría soy. ser el protagonista de una canción del Cuarteto de Nos. Él trabajaba en una fábrica de focos, su trabajo consistía en supervisar el funcionamiento de los focos, trabajo que para Stan era lo más aburrido del mundo, y para adelantar el tiempo buscaba cualquier recurso para... A ver, hay gente para todo, ¿no? Pero sí, suena bastante aburrido. A ver, si me pagan extremadamente bien por hacer eso, no hay problema. mantenerse. Solo que Stanley no podía verlo, al parecer el mundo de las sombras era un secreto para los humanos. Ah, Tomando en ok. cuenta las diferencias que hay entre Stan y Stanley, podríamos pensar que tal vez su sombra, o mejor dicho, todas las sombras podrían estar representando alguna especie de sentimiento reprimido, como si la sombra fuese la figura o el tipo de persona que nosotros nos gustaría ser. A ver, es cuanto menos un concepto interesante. No sé si lo notaste, pero lo de la sombra es una referencia a la idea de un psicólogo que dice que piensa en la sombra como un concepto que dice que la sombra es algo así como un reflejo de sus deseos internos. Matías 1548 acaba de canjear a hidratarse. Interesante, nunca había escuchado de esa idea, por cierto. Quizás sea la razón por la cual las sombras de los animales tienen la capacidad de hablar, a ellos quizás les gustaría poder interactuar con los humanos. Ok. En algunos artes conceptuales, podemos ver que el pequeño Stanley, cuando jugaba a ser un monstruo o un pirata, su sombra lo replicaba tal y como se lo imaginaba, pero cuando se trataba de eventos sociales, él era Ok. algo muy tímido, en lugar de destacar, se escondía Está de los muy otros interesante. niños. En un storyboard él está a punto de tirarse un chapuzón, pero le da tanto miedo que hasta vienen los bomberos, y se ríen de él por su cobardía. Oh. Stan nos cuenta en Chale. una voz en off, que a veces a él le gustaría tener una vida más emocionante, si tan solo su dueño no fuese alguien tan cobarde. De alguna forma u otra, Ok. Stanley habría conocido a una chica llamada Heidi, una camarógrafa del periódico muy extrovertida y agradable. Es un poco parecida a Stan, solo que ella es un poco menos energética que él. Ella vivía en el mismo edificio que en el de Stanley. El lo que concepto quiere me está decir que gustando. ellos ya se habían visto saliendo cada tanto de sus casas. En algún momento de la película, Stanley quedaría inconsciente en el trabajo, y Stan lograría tener el control de su cuerpo, y aprovechando esta situación, arrastra el cuerpo fuera de la fábrica, aunque debido a sus movimientos brutos, termina llamando la atención de los otros empleados. Cuando se cae de las escaleras, se pega contra muchos objetos, e incluso su sombra lo lleva manejando mientras él todavía sigue inconsciente, y provocando caos en el camino. Finalmente, Stanley llega al edificio y se cruza con Heidi, quien de inmediato se da cuenta que está actuando extraño. Ella parece querer ayudarlo, pero Stan abre la puerta por sí solo. En secuencias posteriores, podemos ver que Heidi de alguna manera u otra, olvidó su cámara de fotos en algún lugar fijo, Ok. y Stanley fue directo a Esto se puso muy interesante bastante rápido. puerta para devolvérsela. Pero parece que le da pena tocar el timbre. Heidi adoptó a Stanley. Así que la deja en el piso y se va. Pero se ve que en un impulso, Stan logra tomar el control del cuerpo de Stanley y logra tocar el timbre. Stanley se daría cuenta que algo muy extraño pasó, y cuando Heidi abre la puerta, se ve que estos tienen una pequeña conversación y quedan para salir algún día. Stan se pone feliz ante la situación, pero por otro lado, Stanley sabe que algo no anda bien, y es ahí cuando Stanley conoce a su sombra. Al verlo se saca de onda, cree estar delirando, pero la sombra le habla y él se asusta. O sea, el hecho de que por un momento la sombra haya podido tener el control del cuerpo de este men hizo que ahora la sombra pueda directamente influir en sus acciones aunque él esté despierto. Por las escaleras, Stan intenta hablar con él pidiendo que se calme y podría explicárselo, pero él entra en pánico, cae al suelo y la lámpara que llevaba se rompe provocando que Stan desaparezca, y Stanley se desmaya. Algo interesante de esta escena es que en la casa de Stanley hay un juguete del robot de Galaxar, de la película Monstruos vs. Aliens, solo que este es de color rojo. Esa película también me gusta. Aunque a mí personalmente me recuerda más a los juguetes que lanzó McDonald's por el estreno de la película XTDD.
Pero volviendo a la historia, Stanley piensa que todo lo que vio solo Perdón, es un sueño, Matías. pero al poco tiempo se da cuenta que todo es real y su sombra sí tiene vida. Estos se quedan charlando un rato, y Stanley decide seguirle la corriente a Stan, aunque debido a la escasa información que hay de esta película, es difícil saber qué fue lo que pasó en este momento como para que Stanley le haya seguido el juego. Pero Ok, bueno, se supone que esquizofrenia. después de esto los dos irían hasta una cafetería, como Stanley está conversando debajo de la mesa con su sombra, provoca algo Yo vi un monito de repo. de incomodidad a los otros clientes, y en un momento llega Heidi, y según lo mostrado en algunos artes conceptuales, ellos dos estarían tomando el té y conversando entre ellos, pero ese mismo día, parece que Stanley pasó por una serie de momentos vergonzosos que terminaron mal, y llega a su casa Ok. algo exhausto y con un patito inflable. Stanley se va a dormir, y cuando se apaga la luz, Stan regresa al mundo de las sombras, pero algo extraño estaba pasando en ese mundo, ya que su cintura se desprende de su cuerpo, y cuando la persigue llega hasta la cafetería en la que había estado ese mismo día, pero ahora él era testigo de una sombra con malas intenciones. Ok, aquí está el Stanley villano. despierta, su sombra le avisa que hay una especie de sombra malvada, pero Stanley apaga las luces para no escuchar a su sombra. Al parecer con el día que tuvo ayer ya no quiere saber nada de él. En la escena siguiente, cuando Stanley estaba manejando en su moto, la sombra malvada aparece y controla a Stan, haciendo que se dé golpes a él mismo. What? O bueno, a Stanley mejor dicho. Bueno, a ver, aquí nos faltaría contexto de por qué la sombra hace lo que hace, supongo. Finalmente logran perder a la sombra malvada, y con esta situación, los dos van a buscar a Heidi porque creen que podría estar en peligro. Cuando llegan hasta su casa nadie responde a la puerta, y es entonces cuando Stanley escala hasta llegar a la ventana. Su sombra trata de decirle que podría ser peligroso y que podría caerse. Y en este momento tenemos un corte abrupto y se desconoce qué pasa después. Y apenas llegamos a la mitad de la película. Hay un par de escenas más de las que no hablé en el resumen porque no encontré un momento donde colocarlas, pero... A ver, dependería de la trama, porque obviamente puedes tener incluso un concepto de película bastante genérico, pero si lo haces bien, lo has hecho bien. De la misma manera puedes tener un concepto de película o de cómo se ve muy interesante, pero si la trama es por más interesante que sea como lo efectúes, no va a llamar la atención para nada. les contaré de Solo lo habríamos sabido si se hubiera estrenado, básicamente. ellas de todos modos. En algún momento de la película, Stan se volvería la sombra de un hombre de acción que debía devolver un huevo de águila a su nido, mientras pasaba por muchos momentos emocionantes repletos de peligro. Y por supuesto, a Stan le encantaba esta vida. Y además, esta escena tomaría lugar en Perú. Literalmente Perú es clave. Sin embargo, Perú es clave. el artista detrás del storyboard mencionaría que esta escena estaba en constantes cambios y que nunca pudo llegar más lejos en el desarrollo, así que seguramente esta habría sido de las primeras escenas eliminadas de la película. Luego hay algunos artes conceptuales donde vemos a Stan y a Stanley cayendo desde las alturas, y otro de Stanley en el techo de una casa mientras lo persigue una ardilla con unas tijeras que es controlada por su sombra. ¿Será que empieza todo a partir de que por primera vez una sombra consigue controlar un cuerpo humano? Porque aquí también esta sombra se ve que está como afectada, o sea, se ve bastante malvada, y está controlando a la ardilla. Cada vez que veo una ardilla de una película de DreamWorks, automáticamente pienso en Ham y de Vecinos Invasores. Aunque una gran parte de este resumen... Bienvenido, Bimaro, me alegra muchísimo verte por aquí. La historia, la verdad es que todo parece indicar que Myanmar Shadow no tenía un final definido. Sí, Pues eso más parece. O menos en mitad de producción, esta película dio un paso atrás y se volvió a reescribir. Algunos creen que Heidi había tomado el lugar de Damisela en apuros, ya que de hecho ella también tenía su contraparte sombra, y no se sabe qué tan importante era ella para la trama. Se cree que el clímax de la película se habría llevado a cabo en un festival con temática de focos, algo que... Sí, que la película era de DreamWorks. Complementaría con todo lo antes visto. Stanley trabajando en la fábrica de focos, el hecho de que las sombras deben estar cuando la luz exista, y tal vez aquí es donde Stanley y Stan derrotarían a la sombra malvada, y luego de esta gran aventura, Stanley se volvería alguien más abierto y entusiasta. Y metafóricamente, él dejaría de ser la sombra de lo que siempre soñó, y además ahora tendría la oportunidad de expresarse más con Heidi, y así, abriendo paso a una gran relación. Sí, a ver, posiblemente estaba orientada para público general. Tenía previsto su estreno en el 2014, pero en su lugar se estrenó Peabody y Sherman, ya que DreamWorks le tenía más fe a esta película.
Esta me gustó bastante, por cierto. Dios, esto ya es desde el 2014, esta película. La que habla de las sombras. Durante este lapso de tiempo Ok. ya habían pasado varias cosas durante la producción de la película. Primero que Mark Dindal fue reemplazado por Alessandro, y si sumamos al Sí, a ver. Posiblemente la sombra de la chica era, ya conseguía ser pareja de la sombra del chico, ¿no? hecho de que al parecer hubo una proyección de prueba en la que estuvo el cofundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, LOL. el cual aparentemente se quedó dormido en las proyecciones. Pero a diferencia de lo que creen, esto se debió a la falta de sueño por un viaje que había hecho días anteriores. LOL, ok. Al final de la proyección, él solo dijo que esta no es una película para $200 millones de presupuesto. En el 2015, Edgar Wright entró al proyecto para dirigirla y también coescribirla. Había desarrollado 3 borradores diferentes de la historia, además que el nombre A mí de DreamWorks no me parece que haga malas películas. Man My Shadow Obviamente hay películas de películas, pero como tal no me parece un mal estudio. fue cambiado a simplemente como Shadows. Durante este tiempo, la película quedó estancada en el limbo creativo. Y como sala la herida, DreamWorks estaba en un pésimo momento, habían despedido a más de 500 de sus empleados, y además de Me and My Ok. Shadow, varios proyectos de la compañía fueron cancelados, y luego, Comcast compró DreamWorks, y el estudio pasó por una reestructura corporativa, dejando algunos de sus proyectos pausados. Sí, a ver, pero lo de arruinar franquicias pues no es solo de esta compañía, vamos. Todos arruinan franquicias tarde o temprano. Es muy difícil mantener una franquicia con todas sus películas siendo igual que interesantes que la anterior. Y algunas lo consiguen, hasta el punto en el que la siguiente es mejor que la anterior. Un caso atípico sería cómo entrenar a tu dragón. Hasta encontrar una solución. Para ese momento, estamos en 2018. Te veo, Marvel. Me and My Shadow, a diferencia de otras películas, tuvo 3 oportunidades, ya que en DreamWorks sí había fe en que el proyecto saliera, pero ya para Ok. 2019, fue cuando parecía que esta película había sido abandonada. Para esos años empezaron a circular un par de animaciones y artes conceptuales. Ok. Sin embargo, en el año 2020, surgió un rumor que aseguraba que el proyecto había sido rescatado por Universal. Pero esto resultó A ver, es que ser- tristemente el 2D no es tan rentable como la gente cree. Y dejar un estilo de animación no significa que tu producto como tal empeore. El problema son los guiones y los temas de las películas. falso. Todo parece ir de mal en peor. En el año 2022, el animador Mael Gourmelen subiría a Instagram algunas escenas animadas del proyecto. Esto hizo que algunas personas ciegamente buscando creyeran que interesar, era algún ok. tipo de señal de que el proyecto seguía de pie. Pero esto solo fue una falsa sensación. Y atentos, esto fue en el 2022. ¿Y eso qué tiene? Verán, cuando un animador, escritor, compositor, o lo que sea, trabaja en un proyecto, este firmará un contrato de confidencialidad, y una vez firmado el contrato, hasta que ese proyecto salga, tienes prohibido publicar o hablar del asunto con alguien que está fuera de la producción. Ok. Sin embargo, estos contratos tienen una fecha de caducidad. Ok, Por lo ok. general, todos los contratos expiran una vez que pasan 10 años desde que comenzó el desarrollo del proyecto. Y ahora, ¿recuerdan cuando les dije que no se olviden del guión del 2012? Aquí tenemos el punto de inicio. Todo ocurrió en 2012, y recién en 2022 algunos animadores pudieron Ok. subir algunas escenas animadas. 2012 a 2022 hay 10 años de diferencia. Claro, ahí está el del contrato. 2012 expiró en 2022. Y con esto, ya pueden pensar en lo peor. Chale, claro. Volviendo a los vídeos que se subieron de las animaciones, Sé cuando... le preguntó a Matías una 1548 acaba de canjear a hidratarse. A hidratarse. Es que claro, cuando un proyecto está tanto tiempo en stand-by es como si ya estuviera muerto. Fue lo que le pasó a este juego que salió como 10, 15 años después. Creo que se llamaba Dead Island o algo así. Tenían una entrega pendiente desde hace muchísimo tiempo y creo que el año antepasado salió y ni idea, la verdad. O sea, ya con tanto tiempo espera, pues ¿para qué lo continúas siquiera? Honestamente dudo que eso pueda salir bien. animador si el proyecto estaba cancelado, y él respondió esto. Lo está, al Matías menos a partir de hoy. 1548 Oh. acaba de Se canjear comenta. estirarse. Qué lástima. Era una idea interesante. Estirarse.
No era una mala idea, Myanmar Shadow ha sido completamente cancelada. Esta noticia no solo ha Eliminen sido Perú. devastadora para varios fanáticos de la animación, Qué incluso lástima. varios artistas que participaron en la película mostraron su descontento con esta situación. Ahora, a pesar de todo, ¿acaso hay alguna forma de revivir el proyecto? Creo que la mayoría se saben la historia de Nimona, esa película que estaba siendo producida sí. por Blue Sky. Sí. Pero cuando Disney desmanteló Tremenda papeada les metieron con esta película. Me encanta. Nimona Deidad, por cierto, esta película me encanta. La vi con mi hermana, es muy buena. el estudio, esta película parecía haberse perdido para siempre. Nimona Deidad. Netflix decidió rescatarla, terminando los 10 meses restantes de producción que le quedaban al proyecto cuando... A mí no me gusta, ¿por qué? Entonces, ¿podría Myanmar Shadow tener el mismo destino que Nimona? Es un concepto Existen dos casos de películas muy que interesante. en un inicio iban a ser de DreamWorks pero fueron pasadas a otros estudios. Como lo es el caso del libro de la vida, Esta- este oh. proyecto estuvo en manos Esta que tiene como sus dos películas que son como similares en concepto es esta, la del libro de la vida, y la de Coco, si mal no recuerdo. A mí me gusta muchísimo más esta. A mí esta, la del libro de la vida, es una película que me encanta, me parece muy bonita. A mí esta me gusta muchísimo. Coco también me gusta, pero esta me gusta Acaba de más. canjear nada de palabrotas por 5 minutos. El libro de la vida iba a ser una trilogía, efectivamente. A mí me gustó muchísimo. Es muy bonita, Chovel. Yo la recomiendo bastante. Las canciones son 10 de 10. Sí, es una de esas películas que yo ya lo pienso. Si lleva tanto tiempo en stand-by una segunda parte, es por algo, horror, tristemente. de DreamWorks por el 2007, pero hubieron diferencias Ah. creativas entre el creador Jorge Gutiérrez. A mí, yo prefiero el libro de la vida por encima de Coco. Es mi criterio personal. Pero Jeffrey Katzenberg decidió devolverle los derechos de sus personajes para mandarlos a otro estudio, en este caso fue a RealFX, una división de animación de la Fox. Y luego tenemos el caso de Vigo, la cual... A ver, me imagino que la pandemia también tuvo que ver en eso, horror. Muchos proyectos ni siquiera verán la luz del día por el propio hecho de que existió la pandemia. Estaba siendo desarrollada en DreamWorks, pero debido a la reestructuración corporativa de esos años en el estudio, la película fue enviada a Sony ¿Esta Pictures cuál es? Animation, y ellos se encargaron de materializar esta idea, y dando como resultado la película del 2021. Y ahora que hablamos de la esta ni idea, no la de conozco que de otro nada. estudio reviva Myanmar Shadow, hay un pequeño detallito del paradero de esta película que estamos pasando de largo. En el año 2022, se llevó a cabo un festival de cine en Cataluña, en el que Edgar Wright estuvo presente, y él dejó que el público le haga preguntas. La cosa es que alguien de la audiencia le preguntó lo siguiente. I've heard that you had an animation project at some point, Ok. and not sure if that came through, or are you still trying to reach another animation project, or how would you? Are you trying to go that way too, or is it just? El problema es que empezaron la producción de la película apenas sacaron la primera. La primera salió hace ya. Entonces sí ha habido muchos problemas de ideas, problema interno o el típico stand-by que no es un stand-by, sino que literalmente está cancelada. Qué triste, la verdad, aunque bueno, por lo menos me basta con que la primera película me guste. And if the animation thing, is that Shadows? Is that what you're talking about, maybe? That one, actually, I'm not directing it, but I am sort of executive producer on it, so it's sort of back in development again, because I had written a couple of drafts of it with... Pero esto fue el 2020, ¿eh? children's author David Ya van Wells. 5 años. 3 drafts of it, and then I got busy on Baby Driver, and it sort of went away. And then just recently they came back and said, oh, we still want to do something with Shadows. And I didn't feel like I had the time to sort of Okay. direct it, but I'm still on as a creative producer. So I actually have been working on it quite recently, which has been fun. Esa. Sí, Fue duele la última bastante. señal de vida que tuvimos de Myanmar Shadow. Y resulta ser muy curioso que haya sido en el 2022. Bueno, lo que nos deja 2022. pensando que ese mismo año, DreamWorks tomó una decisión definitiva con este proyecto, y según Edgar, parece que la película continúa de pie. Sin embargo, Da a entender de que sigue trabajando, no como principal, pero obviamente es una voz importante en la película, digámoslo así. Pero que posiblemente DreamWorks capaz la haya ofrecido a otro estudio o se la haya dado para que la materialice un estudio más pequeño.
De 2022 a 2025, es verdad que no es mucho tiempo como para decir que no hayan presentado nada, sino que estén trabajando en ella. Pues perfectamente podría salir un tráiler mañana, por poner un ejemplo. Pero la cosa es que como también hay tantos conceptos de antes de la película, hay tanto material, hay tantos bocetos, pues eso como tal podría permitir que saliera antes. No lo sé. No lo sé, pero es cierto que siendo una aclaración en ese momento y al año al que estamos, no es tan tarde como para que sí saliera algo. Yo sigo esperando Glitch Tech temporada 2. No sé cuál es ese, Matías. Yo lo que me quiero ver es la última temporada de Stranger Things. Se han demorado tanto que para cuando salga Eleven va a parecer que tiene 40 años, como en la película esta de Estado Eléctrico. Creo que a mi mejor amiga cuando estaba hablando de esa película y de lo horrible que es, creo que la llamé algo así como condominio eléctrico o estado electrizante, una cosa de ese estilo. Creo que le dije condominio eléctrico y ella se quedó como, Manu, ¿qué es eso? Hola Nx, ¿cómo estás? A mí me llamó bastante desde el inicio. Es lo primero que vi de Netflix y lo poco que he visto de Netflix. Busca en Google Estado Eléctrico. Es de Netflix y es una película basura. Y Eleven ahí es la misma persona que hace de Eleven en Stranger Things. Es la protagonista de Estado Eléctrico. Y ahí parece que tiene 40 años la pobre. No sé qué le hicieron, pero parece que tiene 40 años. Ah, bueno, o sea, creo que no lo había mencionado, pero este es uno de los diseños del modelo VTuber. Literalmente tiene de nombre uniforme militar. Aunque no sé qué militar usaría un velo, porque tengo puesto un velo, pero bueno. Decisiones de Efisto. Todo parece indicar que la van a reescribir de cero, por lo tanto, personajes como... Si la van a reescribir de cero, entonces tiene todo el sentido del mundo que hayan pasado 3 años y no hayan dicho nada más, ¿eh? A mí me encantaría, si tengo que esperar, esperaría con tal de verla, la verdad. O sea, es un proyecto que yo genuinamente, sin importar la trama, sino simplemente el concepto, ya me llama lo suficiente para verla. Aunque he de decir que yo hace muchísimo tiempo que no voy al cine, también. Stanley, Stan, Heidi e incluso el villano serán removidos para así crear una nueva versión. Aunque Edgar en ningún... Lo más chistoso es que yo no le he dado nada a Fisto, sino que Fisto me hace todo esto gratis a cambio de usarlo y de ayudarme. De la misma manera, Fisto fue el que me envió el micrófono, los audífonos y todas estas cosas que ustedes ya conocen. Fisto es contento viendo que haga uso de esas cosas, lo cual me sorprende y a la vez me alegra. Un momento habla de DreamWorks, lo que refuerza todavía más la teoría de que otro Fisto deidad de la película. Y solo nos queda esperar. Me gustaría que mucho, sea, ya que Sugar Daddy. Shadow cuenta con una pequeña fanbase que siempre está al tanto de nuevas actualizaciones. Lo cual es un logro, ya que para empezar, más allá de va a salir ya una nueva de Spider-Man, o sea, con Tom Holland, tema Marvel. Yo no me la vi como tal, porque he de decir que a veces, como que tengo la costumbre, no sé si sea mala o buena, pero se me ha pegado la costumbre, de que yo hace mucho tiempo no me veo las películas. Yo lo que estoy haciendo es verme resúmenes. No sé si a alguno más le pase. Hay un canal de estos de resúmenes super pros que el último resumen que quería empezar, pero al final no miré nada porque primero estaban los trabajos. Es que hace poco ese canal sacó un resumen de la serie que sacó Netflix del Eternauta, que me dicen que es bastante buena, que es God el Comic. Yo ahora me veo las películas por resúmenes y la última que vi fue el resumen de Thunderbolts, de esta de Marvel. ¿Alguno que ya la haya visto o que me avergüenza de ser tu admin? Una costumbre. Perdón, lo siento. Es argentina y es buena. Sí, sé que es argentina y me han dicho que es 10 de 10, pero no he mirado el resumen por eso, porque yo, como tal, si quisiera yo podría usar el Netflix. Pero yo casi no uso el televisor, la verdad. La grabaron en Capital, ok. Pero el caso es que a ustedes les gustó Thunderbolts. Si es argentina, no creo que me guste. A mí me caen bastante bien los argentinos. Literalmente más de la mitad, creo que la mitad del canal, más de la mitad del público del canal en su momento eran argentinos. Actualmente es casi la mitad. A mí, vi el resumen. Yo vi el resumen. A mí me gustó Thunderbolts, aunque he de decir, vi el resumen. Es la única ocasión donde sentí que el poder del amor está justificado. Honestamente. Es la única ocasión.
Ya de ahí a que se vean los nuevos Vengadores, hay una brecha bastante grande. Y he de decir que Taxmaster bastante XD. No debería estar ni en la portada de la película. Comunidad de la Lost Media, o los fans de Plantas vs Zombies, ninguna película cancelada de Dream. Yo no la he visto y sinceramente le tengo muy poca esperanza a Marvel. Sí, posiblemente digamos lo de ver Spider-Man más que por ser una película de Marvel, lo ves porque es Spider-Man. A pesar de que desde mi muy humilde opinión, Tom es como la peor interpretación que ha habido de Spider-Man, honestamente. En la 3 me parece que mejora bastante, pero voy a ser totalmente honesto. La tercera película de Spider-Man de Tom Holland es fanservice la película. Esa película, si no tuviera los otros dos Spider-Man, directamente dirían que es de las peores de Spider-Man. La única razón por la que la gente recuerda buena esa película es porque aparecen los otros dos, no por nada más, tristemente. O sea, yo cuando la vi en el cine también me hypeé un montón, me gustó muchísimo y todo lo demás, pero si eres coherente, esa película es fanservice la película, no es una película. Pero la amo porque sale Toby. Por dos, me habría gustado mucho que hubiera tenido un traje más de veterano de Spider-Man, habría sido interesante. Estos conceptos filtrados que salían de que Toby iba a ser un anciano y todo lo demás, la verdad es que habían algunos trajes que se veían chéveres. Había un traje que parecía como un buzo, o sea, como que era una chaqueta y era como amarilla con rojo. Esa me gustaba bastante en los conceptos y creo que es un traje oficial de Spider-Man. Que era como más de persona mayor, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. O sea, se veía más robusto. No sé. DreamWorks tiene fandom, el simple hecho de que existan personas que hagan fanarts, e incluso animaciones hechas por fans, dice mucho de la película. Claro, o sea, tiene un público bastante, podríamos decir que de nicho, pero es más de lo que muchas películas tienen. Spider-Man 1, mi película favorita de todos los tiempos. Ahora mismo la cinta de Coyote vs Acme que se creía cancelada. Es verdad, esta de Coyote vs Acme al final sí la van a transmitir. No, ¿quién fue el que la compró? Rescatada por Ketchup Entertainment. Pues mira. Esta me gustaría verla, por ejemplo. Rescatado la del día que la Tierra explotó de los Looney. Esta me han dicho que le ha ido mal, Tengo entendido que no le ha ido muy bien a esta película, aunque no sé. Y todo gracias al interés de la gente de querer ver esta película. Y volviendo con el tema... Sí, la gente se puso a hacerles la película. Demian My Shadow, esta misma lleva sin concretar desde el año 2010, mientras que Nimona y el Coyote... Remontó bastante, me alegra escucharlo. O sea, yo lo último que sabía es que decían que no estaba yéndole muy bien. Recientes. Ya pasaron como 15 años y la película sigue en el limbo. 15 años. El fracaso en taquilla de El origen de los guardianes cambió por completo el panorama de DreamWorks y por el miedo que esta película... Ay, mira, otra vez. Camilo- vino a maxear con un pies. Cam, bienvenido. Muchísimas gracias por esa raid. No me había fijado de que estaba en directo, men. Muchísimas gracias por esa personita que trajo. A mí me gusta bastante El origen de los guardianes. Y me dolió cuando supe que fue un fracaso en taquilla. A mí me gustó muchísimo El origen de los guardianes. Tanto esa como Los Guardianes, que es una película de búhos. No sé si alguno se acuerde de esa. Pero a mí me gusta bastante tanto El origen de los guardianes como la de los creo que se llama así, Los Guardianes, que es de búhos. La Troll XD eran más, pero se redirectó antes de que se terminara demanda. Bueno, ya sé para la próxima, pero significa que sí puede hacer right, man. Bueno, no importa, tranquilo, no se preocupe. Muchísimas gracias, se lo agradezco un montón. Por cierto, aquí en el canal ya subí la reacción de Invencible, pero le cambié el título etiquetándolo a usted porque se me había pasado que no había incluido eso, como es la primera reacción que hicimos en conjunto. O bueno, uno de los pocos videos que hemos hecho juntos. Mismo destino que Los Guardianes, el estudio no quiso arriesgarse y decidieron cancelarla. Y ahora la fecha que Los Guardianes iba a tener segunda, me lleva, ahora me duele más. de estreno para la película se la quedó Peabody y Sherman, ya que ellos pensaban que una película con personajes conocidos le iría mejor que una idea total. Ojalá la primera de varias. Pero al final la decisión fue en vano, ya que Peabody y Sherman también fue un fracaso financiero. Estas dificultades. Me estás diciendo que a esta también le fue mal. Esta a mí no me parece mala. He de decir que la verdad la mayoría de películas que hasta ahora he mencionado de DreamWorks, ninguna me ha parecido a mí mala, pero tal vez si las veo a día de hoy diría
Pero yo, por ejemplo, algo que puedo decir, yo hace poco, digámoslo hace 2 meses, me vi El origen de los guardianes otra vez y es una peliculaza. Me encanta y el villano es brutal. En taquilla, y el despido masivo de los 500 empleados del estudio provocó la cancelación definitiva de esta película. Actualmente, DreamWorks se encuentra desarrollando otros proyectos, como la secuela de Los tipos malos, la película Esta nunca lo he visto. basada en la serie para preescolares de Gabby Dollhouse, y Ni también idea. la quinta entrega de Shrek, que ya Opinión impopular, para mí los personajes de Shrek se ven bien. Para mí, se ven bien. ha dado mucho de qué hablar con un solo primer vistazo. Esos no son los diseños. Bien, men, pues empezamos hace poco. Tampoco voy a estar mucho rato porque tengo muchos formatos que hacer para la universidad, ya que estoy terminando las prácticas. Y este es el primer video que vemos, que se llama la película que DreamWorks no debió cancelar, Me and My Shadow. La verdad es que el concepto está súper bueno y parece que la película sí puede llegar a salir porque se la dieron a otro estudio. Y luego de este me gustaría ver uno que es bastante cortito, que tiene que ver con el Isaac, porque es un video súper corto, salió hace poco, pero le ha ido súper bien y me llama la atención porque es de antes de que yo empezara a jugar a Isaac. Originales, relájate, los diseños de los personajes respetan el mismo estilo artístico que la película del gato con botas 2, los antiguos ya eran muy obsoletos. Se supone que debías papear a Disney, no papearte a ti mismo. Pues ya ni modo. A mí no me parece que se vean mal los nuevos diseños para Shrek 5, A mí no me parece que se vean mal. No sé si después le gustaría ver el de Battle Force 5 que le dije la vez pasada. Si no, no. Ah, sí, podríamos ver un video de Cam que es de... Sí, el de Battle Force 5 no lo podríamos ver, sí. A mí sí, sobre todo la hija. Que se pusieron a sacar memes de que la hija en realidad era el hijo y que la película iba a ser de que quería ser trans y un montón de cosas. La gente está muy podrida, tanto el bando woke como el bando anti-woke son igual de malos. Yo estoy en el medio y simplemente quiero ver una buena película. Méteme a todas las personas de género diverso que quieras, siempre y cuando la película sea buena. Que evidentemente no hemos tocado ni la punta del iceberg de esta película, si la tuviéramos que mirar desde un punto de vista un poco más profundo, Me and My Shadow, más que una película de un hombre con su sombra viviendo aventuras emocionantes, también puede ser vista como una lucha personal contra las inseguridades de uno mismo. A mí me parece un concepto muy interesante que la sombra exprese lo que a uno le gustaría hacer. Me gusta muchísimo, es una dicotomía muy interesante. Tal vez ya trabajada de otra manera en otras películas, ya existe intensamente. Pero es que me gusta mucho el concepto. En calidad no es tan mal, pero sigo prefiriendo los anteriores y no sé por qué no los dejaron. Pues a ver, ahí lo decían en la explicación, se parecen más a los del gato con botas, el último deseo, que esa me gustó bastante. Teorías todas pendejas full sacadas de quién sabe dónde. Decían que era porque la hija tenía los ojos del hijo. Y yo como... Gente, ¿ustedes se dan cuenta de lo que dicen? Cómo me alegra a veces nunca formar parte de la sección de comentarios de ningún sitio que no sea mi canal. Que las sombras sean un reflejo del arquetipo con el que aspiramos ser, suena un poco como a la película del Club de la Pelea, donde el alter ego de Stanley vendría siendo su propia sombra. Hey, a bank robbery! Come on, let's go. Come on, don't you want to be a hero? I don't know where you're from, but here in America, we try to get on the TV. Let's do it! A mí esta película me recuerda a FNAF HS. Mano, tienes ojos de hija. Y el stand es Shadow Freddy. Jajaja, Shadow Freddy vuelta al ruedo. Ay, Dios. He leído muchos guiones descartados, desde versiones iniciales, hasta proyectos abandonados, pero personalmente, esta, es al menos para mí, la mejor película animada cancelada que he visto en toda mi Es un concepto muy vida. interesante. Tal vez los personajes no sean lo más original ¡Ay, caramba! del mundo, pero lo que es el concepto de las sombras y su mundo, incluso aunque los datos de la película sean un poco escasos, es tan interesante, los sentimientos reprimidos de un tipo materializados en una sombra y que a medida que avanza la historia le empieza a aventurarse a experiencias nuevas y tener su desarrollo de personaje, es algo que en verdad me habría gustado ver. Es muy Siento que interesante. esta película pudo haber sido el soul de DreamWorks, una película con algo de momentos cómicos y entretenidos, pero con una historia que puede llegarte hasta lo más profundo.
Muchos podrán estar de acuerdo que hubiera sido mejor que le dieran prioridad a esta película antes que las otras que salieron de 2015 para adelante. Tengo entendida que esta, la de... Espérate. Esta de aquí. Que le dieran prioridad a esta película antes que las otras que Esta de aquí, que a ver. Opinión ya genérica que he dado en este video. Esta película también me gusta. Esta de aquí tengo entendida que está basada en un libro y que el libro es extremadamente diferente. Tengo entendido que el libro en el que está basada esta película es muy diferente. A mí no me pareció mala, pero es verdad que solo la vi cuando la vi, por decirlo de alguna manera. O sea, la he visto una vez. Sí, siento que hubiera sido excelente. Me llama mucho. Hola, estaba jugando Balatro, de que me perdí. Tengo un Joker que hace 40 de multi. Yo ni sé cómo he logrado avanzar en Balatro. Yo sigo sin saber jugar. Se tiene que ver en inglés. Esta película. Esa es la gran diferencia. No puede ser solo eso. Pero la verdad es que así son las cosas. A veces hay ideas que son más beneficiosas. Sí, esto es duro pero cierto. La última de Kung Fu Panda es para mí bastante mala, pero es Kung Fu Panda. Era evidente que le iba a ir bien. Que otras, mientras más rentable. Robot Salvaje, bueno, a ver, le fue bastante bien, que eso es lo importante aún así, pero sigue sin ser Kung Fu Panda, obviamente. Pero esta película ha sido un hermoso acierto. Posible mejor para el estudio. Económicamente este negocio les saldrá bien, aunque el costo sea perder el respeto. Podrían sacar otra de Kung Fu Panda y le seguiría yendo bien a pesar de que el anterior es bastante meh. Que alguna vez y cómo entrenar a tu dragón, a mí me parece perfecto que solo tenga 3 películas. Va a salir la live action, pero no me desagrada cómo se ve y es un live action, no es una nueva película. Que tuvieron. Hace poco el estudio se animó a contar una historia. La de Robot me sacó lágrimas, es muy bonita. ¿Cuál será la racha de DreamWorks en los próximos años? Estás metiéndote en la droga, Matías, solo te voy a decir Pero, eso. al menos para mí, lo mejor es solo dejar que pase lo que tenga que pasar. Si las cosas van como lo dijo Edgar, tal vez veamos una encarnación de Mian My Shadow, aunque Ojalá. evidentemente ya no será lo mismo. Probablemente le estaré buscando la quinta pata al gato con esto que voy a decir, pero recordando que estas películas son creadas por adultos que han pasado por muchas situaciones. No, Dios, lo que le hicieron a esta, Dios mío. Estas películas son creadas por adultos que han pasado. Dios, cómo masacraron a mi muchacho. Esta apenas la vi me trajo malos recuerdos en vez de buenos y eso duele. Ah, qué triste lo que le hicieron a este. Ah, no, lo de Megamente sí no tiene perdón de Dios. Todos perderemos a nuestros seres queridos en algún momento, Ror. Lo importante es como saber aprovechar los momentos antes de que eso suceda. Así es la vida, es triste pero es así. A ver cuánto tarda DreamWorks en sacar el mayor bodrio para luego sacar otra película increíble y luego sacar otra vez la peor película y así. Con Megamente es durísimo, Sí, hay una segunda de Megamente y hay una serie. Lo de Megamente es durísimo. Lo de Megamente es durísimo. La primera película es God, Recomendación para Balatro, mano. Además, justamente lo estoy jugando mientras veo el video. Yo voy casi siempre a escalera de figuras, Matías. Escalera de figuras o colores, lo que suelo hacer. Y cuando hay un comodín negativo de recompensa, sí o sí voy por él. O por un policromo cuando no tengo ningún comodín interesante. Por muchas situaciones de la vida, no me sorprendería. Eso no es oficial. Que tal vez nunca sepamos cuál fue la resolución del conflicto de Stanley, hay una cosa de la que sí sabemos. Todos tienen un lado inseguro y vulnerable, y a veces, lo escondemos de los demás, por el miedo a la duda, de qué es lo que dirán. ¿Acaso alguien nos aceptará por lo que somos? ¿Está bien fingir que eres una persona que en realidad no eres? Algunas personas prefieren estancarse en donde están, en lugar de animarse a explorar nuevos horizontes. Todos tienen el control de su destino, y al final del día, eres tú quien debe decidir qué es lo correcto para ti. A veces es mejor armarte de valor, y dar el paso hacia la grandeza. Y así, metafóricamente, podrás dejar de ser la sombra de lo que siempre soñaste ser, para finalmente, solo ser tú. ¡Buah! Se ha tirado un mensaje en el último frame del video que ha sido impresionante, Hasta a mí me acaba de tocar un pedacito de ser, es lo que acaba de decir. Uf. Acaba de darnos la trama de la película.
Hasta el punto de dejar de ser una sombra de quien quieres ser y por fin poder ser tú. Y dar el paso hacia la grandeza. Y así, metafóricamente. Acaba de spoilearnos la dejar de ser película. la sombra de lo que siempre soñaste ser, para finalmente solo ser tú. Tu sombra sería un furro, Ror. No por nada me regalaste el Furry Love. Balatro me parece aburrido y mucho. Respeto si te gusta, pero los juegos de cartas me parecen en general aburridos. Solo exceptuando el 1. A ver, entendible. Muy buen video, Me ha gustado muchísimo. De Spybex, me ha encantado tu video. Muy merecido la cantidad de visitas que has tenido con él. Y si tienes algún problema con que esté reaccionando a él, similar a como hace Juntio, que también lo menciona Cam, y me parece súper importante y a veces se me olvida. Si quieres que baje el video, tú solo me dices y lo quito de inmediato. Muchas gracias. Me ha gustado bastante, la verdad. Videazo. Videazo. Lo sigo hace años, pues tremendo video acabo de ver de él. Un frame no es suficiente para decir tú.